Dios me los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que está aquí, dándose este tiempo para seguir escuchando la palabra de Dios, seguir aprendiendo cada día más. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre Santo, porque una vez más nos permite, Señor, estar escudriñando tu palabra. Querer, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias te doy en este día, Señor. Te doy las gracias por cada persona que está escuchando. Yo le pido, Padre Santo, que sea usted con nosotros. Ayúdenos, Padre, a desear entender su palabra, que podamos ir creciendo, Señor, y poder entender cada día más sus instrucciones, Padre Santo, las advertencias que usted nos da, Señor. Ayúdenos, Padre, abra nuestra mente, nuestro corazón, que nuestro corazón esté siempre dispuesto, que esté receptible para poder aprender, Señor. Ayúdenos, Padre, a ser hacedores de su palabra. Gracias le doy, Padre Santo, por este estudio, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada ejemplo que nos da, Señor, por su palabra que la ha dejado, Señor, para que podamos seguir adelante y podamos terminar nuestra carrera con gozo, Señor, con paciencia, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le pido que sea usted conmigo, ayúdeme a explicar de la mejor manera posible y sea usted con mis hermanos, cada uno de los que está escuchando, sea usted ayudándolos, Padre, a que puedan estar atentos y que no nos desenfoquemos. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues seguimos con este estudio, el fruto del Espíritu, y como ustedes pueden ver, si ustedes han estado al pendiente, pues con este ya son 12 estudios, amén. 12 estudios y gracias a Dios hoy hemos llegado a la virtud número 9 y es la templanza. Amén, si usted ya se los aprendió de memoria, pues ya se dio cuenta que es la última virtud, que es la que vamos a estar estudiando hoy. Amén. Y la templanza, hermanos, ¿qué es templanza? En griego esta palabra en catres, amén, dice es bien controlado, dueño de sí mismo. Esta palabra también en el griego, en krateia, dice que es dominio propio, continencia, fuerza, moderación, amén. ¿Qué tan importante, hermanos, es el dominio propio? ¿Qué tan importante es la templanza, amén, en una persona, en un hijo de Dios, amén? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Y si vamos a Proverbios 25, 28, amén, nos dice la palabra de Dios, dice, Proverbios 25, 28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, amén. La palabra de Dios lo compara, hermanos, con una ciudad derribada y sin muro, amén. En la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 25, 28, este mismo versículo dice, una persona sin control propio es una ciudad con las murallas destruidas. Amén. Si usted ha leído la palabra de Dios y si nos hemos podido dar cuenta, hermanos, que habla mucho de las murallas. Amén. En el Antiguo Testamento habla mucho de esas murallas que las ciudades tenían que tener. Y mirando, hermanos, que es una muralla, dice que es un muro o pared alta y de gran grosor, gruesas, ¿verdad? Dice construidas con materiales resistentes, ya sea de piedra o ladrillo, que se levantan para protección de castillos, ciudades o fortalezas. Amén. Es una, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Es una protección. ¿Para qué? Para que el enemigo no entre. Descifrándolo un poquito, hermanos, cuando nosotros no tenemos un control propio, como nos está explicando aquí, no hay como una ciudad sin protección. Amén. Cuando no hay un control propio en nuestra vida. Y como miramos ahorita, ¿qué es templanza? Es dominio propio. En otras palabras, está traducido para sencillamente, y lo puede usted entender, es dominio propio. Y este versículo, la palabra de Dios nos dice que una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Amén. Si no hay murallas, no hay esa protección, el enemigo viene y pues puede hacer lo que él quiera. ¿Por qué? Porque no hay esa protección. Nosotros tenemos que tener esa protección. En la traducción lenguaje actual, hermanos, aún un poquito más entendible, nos dice: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Amén.
Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Amén. Si no hay esa protección, el enemigo puede entrar y puede hacer mucho daño. Amén. Aquí en el comentario del autor, hermanos, de esta Biblia, dice los tales están expuestos a la incursión de malos pensamientos y de tentaciones arrolladoras. Amén. ¿Cuántas tentaciones vienen a nuestras vidas? Simplemente yo me ponía a pensar, hermanos, los malos pensamientos. Y como dice aquí, ¿verdad? Dice tentaciones y pensamientos arrolladores. Amén. ¿Por qué? Porque no hay ese muro de protección, no hay ese control propio, ese dominio propio. Y me ponía yo a pensar, hermanos, el control propio, primero que nada, es en nuestros, como lo he dicho, de 60,000 a 70,000 pensamientos diarios. Necesitamos el control propio. ¿Para qué? Para poder controlar esos pensamientos, porque muchas veces, no muchas veces, la mayoría, siempre empieza ahí, empieza en el pensamiento. La tentación, primero la miras, piensas y después es la acción. Amén. ¿Cuántos de nosotros necesitamos? Yo creo que todos, ¿verdad? El dominio propio. ¿Para qué? Para poder controlar nuestros pensamientos. Amén. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la guerra diariamente. Antes de ir y caer, primero está el pensamiento. Estamos dándole vuelta ahí en los pensamientos y como hemos visto son muchos, demasiados pensamientos. Entonces ahí necesitamos esa muralla. Necesitamos esa muralla, como dice, ¿verdad? Eran paredes altas, muros altos de gran grosor. Y me gustó mucho, hermanos, como dice que esta era hecha de un material resistente, que era piedra o ladrillo. Amén. Y para nosotros, hermanos, ¿quién es esa piedra? Es Cristo Jesús el que levanta, porque dice la palabra de Dios que Él es la roca. Es Él el que levanta esos muros altos. ¿Y cómo? Con su palabra. Cuando conocemos la palabra, cuando meditamos en la palabra, cuando estudiamos la palabra, vienen esos, podemos tener esa protección en nuestra mente. Amén. Y pues como dice Isaías 26:3, hermanos, un versículo que a mí me encanta y que en su tiempo me ayudó mucho y pues claro, me sigue ayudando, pero en tiempos muy difíciles en mi vida, cuando yo no podía dejar de pensar en situaciones, este versículo vino a ayudarme bastante. Isaías 26:3, ¿verdad? Si usted gusta, anótelo. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué tan importante, hermanos, es tener el dominio propio en nuestros pensamientos y poder guiarlos a que perseveren en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder tener esa completa paz, como nos dice aquí Isaías. Entonces, no es fácil. Yo recuerdo que a mí se me aconsejaba pues que no debía de pensar en cosas malas, en cosas tristes, en cosas pues que no me ayudaran, pero yo pensaba, bueno, eso es para alguien que no lo está pasando, porque si estás pasando por algo así, obviamente tienes que pensar en eso, amén, pero yo no me había dado cuenta que sí puedes pensar en otras cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña a que pensemos en lo bueno, en lo amable, en lo puro, etcétera. Entonces, tenemos que tener, ahí pienso yo que ahí es la lucha más grande, tener un dominio propio en nuestros pensamientos. Amén. Esta palabra, templanza, hermanos, en latín, dice que está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter. Entonces, como vimos, hermanos, ¿qué es tener carácter? Amén. Pudimos ver, ¿verdad?, que simplemente la semana pasada compartí esto con ustedes, que tener carácter es saber controlar tu interior para poder conversar claro, sin la necesidad de pelear o humillar a nadie. Se necesita un carácter, hermanos, basado en la palabra de Dios, como nos dice aquí, ¿verdad?, un dominio propio. Amén. La traducción lenguaje actual, como nos lo dice, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Amén. Es algo que el Señor nos manda, ¿verdad?, que haya un control, un dominio propio en nuestro carácter, nuestros pensamientos, en fin, en todo lo que nosotros somos. Dice también, hermanos, que la templanza es la habilidad dada por el Espíritu Santo
para ser disciplinado y tener control sobre apetitos y los placeres de los sentidos, sobre las circunstancias externas y sobre nosotros mismos. Amén. Esta habilidad, este dominio propio es dado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. No podemos encontrarlo en ninguna otra parte. Amén. Muchas veces buscamos otras soluciones, otras alternativas, pero la palabra de Dios nos enseña claramente que es una habilidad dada por el Espíritu Santo. Amén. Es algo de lo que Dios está dispuesto a darnos cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros decidimos entregarle nuestras vidas, cuando nos arrepentimos de nuestra vieja manera de vivir, cuando nosotros creíamos que nosotros lo sabíamos o cuando buscábamos alternativas en otras partes. Cuando venimos a buscar la palabra de Dios, nos damos cuenta que aquí está la respuesta, que aquí está la ayuda adecuada, aquí está la ayuda que no nos va a fallar. Amén. No es como cuando va uno al médico, que muchas veces pues no, el medicamento no ayuda en lo que estamos pasando, en la enfermedad, en el dolor, pero la palabra de Dios es segura. La palabra de Dios sí es confiable, 100% segura de que nos está dando las respuestas correctas. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Amén. Y voy a estar leyendo del versículo 8 al 10, hermanos. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Dice hermanos, este versículo, si se fija, como dice, sed sobrios y velad. Amén. En la Nueva Versión Internacional, hermanos, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Amén. Practiquen el dominio propio. Si usted recuerda, como acabamos de ver ahorita en griego, esta palabra dice también que es sobriedad. Amén. Es estar sobrio, es estar tener ese dominio propio. Entonces, como nos dice aquí, ¿verdad? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Aquí la palabra sobrio nos está hablando de la templanza, de practicar el dominio propio. En el 9 también dice que resistamos al enemigo, dice manteniéndonos firmes en la fe. Y el 10, hermanos, lo interesante que miraba yo aquí dice que después de que hayáis padecido, entonces tenemos que pasar por pruebas. Amén. Como dice ahí, dice después que hayáis padecido un poco de tiempo. Amén. Después de que hayamos pasado esas pruebas, esas tentaciones, esas dificultades. Amén. Entonces Dios obra siempre a través de las luchas, de las pruebas, produce un carácter más fuerte en cada uno de nosotros. Amén. Dice, los cristianos deben vivir con el entendimiento de que los propósitos de Dios realizados en el futuro requieren algo de dolor en el presente. Dice, mientras el creyente es atacado por el enemigo, también es perfeccionado por el Señor, como lo confirma la siguiente frase. Amén. Como nos dice aquí, ¿verdad? Que después de haber pasado esas pruebas, esas luchas, esas tentaciones, si se fija como dice, Él mismo, o sea, Dios mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Amén. Eso podemos ver, ¿verdad? Cómo Dios obra a través de las luchas del cristiano. Amén. En estas luchas, en estas pruebas, porque muchas veces somos tentados a dudar, muchas veces somos tentados a no querer permanecer en la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un dominio propio. Entonces, hermanos, es como nos está diciendo, o sea, vamos a pasar por estas pruebas, estas luchas. Y yo me ponía a pensar, es como en la escuela, ¿verdad? Si
de un grado a otro, si no cumples con los requisitos, si no pasas esas pruebas, no somos promovidos al siguiente grado. Amén. Ahí muchas veces pues lo hemos vivido con nuestros hijos, nosotros mismos tal vez lo hemos vivido, que somos reprobados. Amén. ¿Y por qué somos reprobados? Dice la maestra claramente, pues no está listo para ir al siguiente grado. No está listo para pasar a otra etapa donde las pruebas van a ser más difíciles. Y pensaba yo, hermanos, así somos nosotros, ¿verdad? Muchas veces no estamos listos. Entonces, no todos terminan la escuela, no todos después de terminar la escuela siguen al colegio. Amén. Entonces, Dios sabe qué tanto podemos soportar. Entonces, muchas veces unos pueden soportar más que otros. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una firmeza de carácter en las personas que pueden soportar más. Hay una comunión con Dios más extensa. Entonces, Dios da esa capacidad. ¿Para qué? Para poder seguir adelante, para poder pasar una prueba, poder pasar otra prueba. Entonces, la templanza y el dominio propio se desarrollan si enfocamos nuestra mente para lograrlo. Tiene que haber un enfoque de mente. Amén. Entonces, nuestra mente tiene que estar enfocada para poder lograrlo. Entonces, para ser capaces de hacer lo que Dios nos manda, tiene que haber una autodisciplina. Amén. Una autodisciplina por medio de la templanza. Amén. Por medio del dominio propio. Amén. Y entonces tenemos que desarrollarla en las diferentes áreas de nuestras vidas. Un ejemplo que le puedo dar, la oración, la lectura. Tiene que haber un control propio, un dominio propio. ¿Para qué? Para poder vencer tantas cosas que vienen a nuestras vidas, otras áreas de nuestras vidas que no nos dejan enfocarnos, por decir, en la oración. Para estar en la oración tiene que haber un enfoque, porque si nuestra mente está en otro lugar, si hay muchos pensamientos, muchos pendientes, no vamos a poder orar como es debidamente. No vamos a poder leer la Biblia como debe de ser, estudiarla, escudriñarla. No se puede si no hay un control propio en nuestra mente. Amén. Si no hay un control propio, un dominio de poder dominar la pereza. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tal vez usted se identifique en las mañanas, cuántas veces no nos levantamos y no hay ese deseo de querer orar, sino que hay una pereza, quieres seguir en la cama, no te quieres levantar? Entonces tiene que haber un dominio propio, dominar lo que se siente para poder levantar y cumplir con lo que Dios nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a orar sin cesar. Amén. Nos ha llamado a meditar en la palabra de Dios. Nunca se apartará este libro, dice, de nuestra boca, sino que meditaremos en él de día y de noche, y entonces nos irá bien. ¿Lo hacemos todos los días? Amén. Hay ese dominio para poder dominar otras cosas, otros tantos afanes, tantos compromisos que tenemos día con día. Tiene que haber un dominio en nosotros. ¿Para qué? Para poder hacer lo correcto. Amén. Entonces, el fruto del servicio de una persona no puede madurar si ésta no desarrolla templanza. Amén. Si no desarrolla dominio propio. Amén. Entonces, no puede haber un fruto en nuestro servicio, hermanos, si no maduramos. Cuando no hay ese control, ese dominio propio en nuestro carácter. Y no se diga en las palabras, hermanos, cuánto dominio propio necesitamos en las palabras. Muchas veces enseguida queremos responder, no esperamos. Amén. Y es natural, es nuestra carne, pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo desarrolle ese dominio en nuestras vidas, esa templanza, es cuando vamos a poder madurar. Amén. Es cuando vamos a ver ese fruto en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Primera de Corintios 10:13, hermanos, vamos a ir ahí. Amén. Primera de Corintios 10:13, dice el apóstol Pablo aquí, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Entonces Dios mismo nos mostrará la salida
de las tentaciones. Amén. ¿Y cómo la mostrará, hermanos, si no hay comunicación? Amén. Tiene que haber esa comunicación para que Él nos muestre la salida. Porque si no hay esa relación, ¿cómo vamos a poder ver? ¿Cómo vamos a poder entender cuál es la salida? Amén. Segunda de Pedro 2:9, hermanos, nos dice que Dios sabe librar a los piadosos. Amén. ¿Y qué son los piadosos? Son a los devotos, los que están entregados a Dios. Dice Dios sabe librar a los piadosos de tentación. Amén. Entonces, aquí estos versículos, hermanos, aquí en Primera de Corintios 10, si usted lee todo, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que Dios no se agradó de su pueblo, ¿verdad? Cuando salían de Egipto. ¿Por qué? Porque no hacían, dice, eran llevados por sus propios deseos. No había un control propio en ellos. Y me gusta mucho como nos dice en el versículo 6, aquí mismo dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Podemos ver todo lo que ellos hicieron porque no había un dominio propio en ellos. Entonces, Dios, hermanos, nos lo deja como ejemplo. ¿Para qué? Para que nosotros no padezcamos, sino para que podamos conocer de Dios, para que podamos entender que viene la enseñanza, todo viene a través de la palabra de Dios. Fíjese que a mí me gusta mucho animar a las personas a memorizar la palabra, porque siempre he pensado y sigo pensando, ¿verdad? Vienen situaciones a nuestras vidas donde a veces no encuentras la salida o alguien que te pide un consejo o algo. Y siempre pienso, ¿verdad? Que en ese momento tienes una palabra, un versículo de ánimo, un versículo que te ayuda. Y por eso me gusta mucho memorizar la palabra y animo a las personas a que lo memoricen. Pero me gusta mucho una vez el hermano Francisco, él dijo, sí es bueno memorizarlo, pero es mejor saber qué es lo que quiere decir. Y es verdad, tenemos que saber qué es lo que quiere decir, qué es lo que el Señor nos está diciendo en ese momento. ¿Para qué? Para poderlo practicar. Eso no es solamente de memorizarlo, sino, como dijo él, entender lo que estás memorizando. Amén. ¿Por qué? Porque es como el dominio propio. Podemos, como les dije, memorizar las 9 virtudes: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué es lo que hemos estado haciendo a través de estos 2 estudios, hermano? Aprendiendo, como dijo él, saber qué quiere decir cada uno de ellos, entrar en detalle qué es la templanza. Amén. La templanza, hoy estamos aprendiendo, es dominio propio. Amén. Un carácter firme, un carácter que agrada a Dios. Amén. Mateo 26:41, hermanos. Ay, nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Nuestro espíritu está dispuesto, hermanos, pero hay una lucha. Amén. Hay una lucha entre el espíritu y en la carne, y lo hemos estado viendo que pues todos vivimos, tenemos una carne, nuestra carne está viva, nuestra carne va a estar viva hasta el último instante, o hasta el último instante, el último momento que el Señor nos deje de vida. Ahí vamos a ser tentados ¿a qué? A desagradar a Dios. Ahí vamos a ser tentados tal vez a dudar, tal vez a tener miedo. Amén. Pienso que la muerte, ¿verdad? No es algo que he visto muchas personas tener miedo a la muerte. Amén. Y como hijos de Dios, pues muchas veces podemos tener miedo a la muerte. Yo le confieso que para mí era un tema que ni siquiera lo quería tocar. Amén. ¿Por qué? Porque me daba pavor solamente de pensar que un día pues uno de mis seres queridos ya no iba a estar aquí. Es algo que la mente no puede procesar. Amén. Pero pues ya gracias a Dios que ya lo he pasado 2 veces y he podido ver la mano de Dios. He podido entender que no debemos de temer a la muerte. Entonces en nuestros últimos momentos vamos a ser tentados tal vez a dudar. Amén. Vamos a ser tentados
a tantas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra carne va a estar viva hasta ese último segundo. Nosotros por eso, hermanos, tenemos que vivir por el Espíritu. Esa lucha entre nosotros, ¿qué determina quién va a ganar? Si la carne o el Espíritu determina lo que alimentemos, cómo alimentemos, qué es lo que alimentamos. ¿Alimentamos nuestra carne o nuestro espíritu? Una vez escuchaba a este pastor que dice él, si tú te levantas por la mañana, tú no alimentas tu espíritu, al contrario, alimentas tu carne. Amén. Cuando venga doña tentación y te toca la puerta, te vas a ir con ella. ¿Por qué? Porque no alimentaste a tu espíritu. Tu espíritu se está muriendo de hambre. Entonces, ¿quién de los dos va a ganar? El que esté mejor alimentado. Amén. No somos nosotros los que decidimos a quién alimentamos, nuestro espíritu o nuestra carne. Y como miramos aquí, ¿verdad? Como dijo nuestro Señor Jesucristo, velad y orad. Amén. Orar. ¿Para qué? Para que no entremos en esa tentación. No quiere decir que la tentación no va a venir. Claro que sí va a venir, pero como acabamos de ver, Dios sabe de librar de tentación. ¿A quién? A los piadosos, a los que decidimos vivir cerca de Él. Amén. Entonces, hermanos, cuando la Biblia habla sobre el dominio propio, se refiere a tener autodisciplina y a saber controlar los impulsos y las emociones. Amén. Dice, no es fácil lograr esto solo y por fuerza propia. Amén. Esto, hermanos, solamente es posible con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros que creemos en Jesús como Señor y Salvador. Esa es la única manera que nosotros podemos tener este dominio propio. ¿Y quién no quiere tener un dominio propio, hermanos? Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo no lo quería hacer, pero pues, ¿verdad? Tantas cosas, tantas tentaciones, tantas cosas que hay ahorita en este mundo. Y muchas veces, si no hay ese dominio propio, vamos a caer ahí. Ahora, las personas que están en el mundo, ¿verdad? Las que no tienen a Jesús, pues ellos no pueden tener un dominio propio. ¿Por qué? Porque no conocen ese poder que el Señor nos da, no conocen ese poder que viene solamente a través del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿hoy tienes a Jesús en tu vida? ¿Es Él quien te guía? ¿Quién es el que guía tu vida? Amén. Si hoy no tienes a Jesús, si es la primera vez que escuchas este estudio, te animo a que apartes un tiempo, hagas una oración y entregues tu vida al Señor, que le pidas que te ayude, que su Santo Espíritu venga a morar dentro de ti. ¿Para qué? Para poder tener este dominio propio. Y los que ya conocemos, hermanos de Dios, los que ya estamos en la iglesia, los que ya leemos su palabra, los que estamos escuchando las predicaciones, yo me pregunto hoy, ¿cómo están nuestros muros? Amén. ¿De qué están hechos nuestros muros? ¿Qué tan gruesos están? ¿Qué tanto tiempo hemos invertido para que nuestro muro de qué está hecho? ¿Cuál es ese material resistente que forma nuestro muro? Amén. ¿Cómo está? Practicamos ya el dominio propio. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Podemos quedarnos callados cuando viene una ofensa, podemos quedarnos, podemos pensar correctamente cuando vienen todos esos pensamientos a traer duda a nuestra vida. Amén. Hay ese dominio propio en cada uno de nosotros. Están esas murallas, bien construidas. Tenemos el cimiento correcto en esas murallas. Amén. Pensemos en esto, hermanos, y pidámosle a Dios, ¿verdad? Que si nuestras murallas tal vez están caídas, tal vez no hay esa protección en nosotros, pidámosles al Señor que sea Él ayudándonos, amén, para tener esa protección, tener esa protección en nuestras vidas, en nuestra mente, primeramente que nada, en nuestros ojos, nuestra boca, en fin, en todo lo que somos. ¿Para qué? Para poder vivir una vida abundante. Amén. Hermanos, pues ha sido el estudio de hoy. Le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es Él, hermanos, el que nos ayuda. Es Él el que trae a nosotros estos estudios. ¿Para qué? Para que podamos resistir. Amén. Para que podamos resistir y para que podamos estar alertas, podamos estar en Dios, siguiendo adelante en Dios,
siguiendo adelante y caminar firmes. Amén. Recordemos, hermanos, me gustó mucho en la traducción lenguaje actual, Proverbios 25-28. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Amén. ¿Cómo está nuestro carácter? Dice en la nueva traducción viviente, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Podemos ver, hermanos, que lo traduce aquí un control propio. Se traduce, ¿verdad?, como el carácter, que es nos está hablando de la templanza, el dominio propio, el carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? Amén. Hemos dejado que el Señor lo vaya amoldando como Él quiere, o cómo estamos llevando nuestra vida. Amén. Hagámonos un autoexamen y pidámosle a Dios que sea Él mostrándonos cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas, qué es lo que tenemos que cortar alrededor de la planta de nuestra vida, qué es lo que tenemos que cortar para poder dar más frutos. Y ya estamos dando fruto para dar aún más fruto. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este día, por este estudio, por estos cortos 30 minutos que el Señor nos regala. ¿Para qué? Para deleitarnos en su palabra. Amén. Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este estudio, Señor. Gracias, Padre, por la manera en que nos explicas, Señor, cómo es que debemos de llevar nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, y te pido, Señor, por cada uno de los que hemos escuchado, Señor. Ayúdenos a autoexaminarnos, Señor, que podamos permitir, Señor, que tú vengas y escudriñes nuestro corazón y que nos muestres, Señor, dónde estamos mal. Ayúdanos, Señor, a ser personas autodisciplinadas, Señor, que nuestro carácter, Padre, te agrade a ti, Señor, que seamos dejando que Cristo nos conforme a su imagen. Gracias te doy, Señor, y te pido, Señor, que nos ayúdenos a seguir adelante, Padre Santo. Ayúdenos, Padre bendito, a ser hacedores de esta palabra, Señor, y no tan solamente oidores. Gracias te doy por todo, Señor, y te pido, Padre, que la próxima semana sea usted, Señor. Como siempre se lo pido, sea usted, Padre, trayendo cada ejemplo, cada versículo, cada traducción, Señor, exactamente como usted quiere, Señor. ¿Por qué? Porque usted conoce qué es lo que necesitamos. Usted nos conoce mejor que nadie, Señor. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga.